enviaste a tu Hijo aquí. Entonces, después que Jesús celebró su fiesta de la Pascua con sus discípulos, ustedes conocen la historia, comieron. Cada elemento que se comía en ese momento tenía una simbología profética acerca de Jesús. En el tiempo de Éxodo, cuando el pueblo salió de Israel, Dios le dijo a través de Moisés al pueblo: ok, dile a cada familia que mate un cordero y cocine pan sin levadura. Y así lo hicieron. Y si la familia era muy chiquita, muy pequeña, bueno, que se agrupen varias familias pequeñas y entre ellos coman el cordero. No puede haber solo, cómanselo todo. Y todos sabemos que el cordero, ¿quién es? Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿qué fue lo que él dijo? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aleluya. Y bueno, comían hierbas amargas. Y alguien dije, ¿pero por qué comen hierbas amargas? Claro, porque ellos tienen que experimentar en su cuerpo el sabor de la amargura, porque así como salieron del pecado, de la esclavitud, de la maldad. ¿Cuántos aquí antes de ser que no se portaban mal? Aún en lo más mínimo. Quizás usted nada más se robó un pasaje de un autobús, quizás el señor le cobró y dijo, me cobró, hizo en pilas. O usted ha sentado ahí en un autobús y se montó una viejita y no le dio el puesto, eso también es malo, ¿sí o no? De lo más mínimo hasta lo más complejo, todos los pecados. Y Dios en su misericordia las perdonó. Entonces esa fiesta, ellos tienen que experimentar, y las tradiciones tienen que experimentar el sabor de la amargura. Y después de la amargura tomaban un vino, que aún existe, un vino dulce, que te refrescaba, y te decía, qué sabroso. Cuando han probado un vino han dicho, qué rico. Sean honestos. Y ese vino que te refrescaba y te quitaba la amargura es el mismo Dios. Porque ¿a cuántos aquí una vez Dios le da una bendición que le quitaba su amargura? Y Jesús, estando allí con sus discípulos, agarró ese acto simbólico de la Pascua y agarró el pan y dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y todos comieron. Habían comido cordero y habían comido todo. Después agarró la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y ustedes conocen la historia. Después que comieron, Judas fue, traicionó a Jesucristo, se fue. Ustedes conocen toda la historia bien. Pasó el tiempo y siguen recordando lo que Jesucristo hizo. Celebraban su Pascua, comían su cordero, todo. Pasó el tiempo, llega el tiempo del apóstol Pablo, y de repente la gente comenzó a desviar el objetivo, el propósito por lo cual fue establecida la Santa Cena. Y vemos lo que vamos a leer. Versículo 17. Pero al anunciarles esto que sigue, no les alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en verdad lo creo. Porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se haga manifiesto entre ustedes los que son aprobados. Es decir, cuando hay problemas en la iglesia, ahí se ve quiénes son y quiénes no son. Cuando hay conflicto, ahí se ve quiénes en verdad tienen fe en el poder de Dios o se dejan, o le dan manifestación a la carne, o sea, quizás por el enemigo. Ahora bien, versículo 20. Cuando ustedes se reúnen, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno
se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tienen casas en que puedan comer y beber, o menosprecian la iglesia de Dios, se avergüenzan a los que no tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo. Es decir que todos sabían que la cena del Señor era un acto simbólico de Jesucristo. Y cuando hacía una convocatoria decía, este domingo celebramos la cena del Señor, algunos llegaban y traían cerdo, traían mucha comida, postres, todo lo demás, y de repente habían otros que no tienen recursos económicos, traían un pan envuelto en un pañuelo, y cuando entraban y veían ese banquete les daba vergüenza comer porque no tenían nada, y se perdía el espíritu de la iglesia, porque el espíritu de la iglesia tiene que ver con la unidad. Me alegra que la hermana haya orado cuando estamos en tiempo de oración por la unidad. El espíritu de la iglesia es transmitir amor. El espíritu de la iglesia es transmitir compasión. El espíritu de la iglesia es transmitir perdón, restauración. Aleluya. Por eso es que dice la palabra, cuando se menciona por primera vez la palabra iglesia en la Biblia, que es Mateo 16, 18, se hace bajo una afirmación que es el apóstol Pedro. Jesús pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Y responde, bueno, algunos creen que eres un profeta más, otros creen que eres Elías, otros creen que eres esto, lo otro. Y le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes qué opinan de mí? Oh, tremenda pregunta. Hermano, ¿tú qué opinas de Jesucristo? ¿Cuál es tu concepto acerca de Jesús? Las canciones de hoy tuvieron propicia porque para nosotros Jesús es el centro de todas las cosas. Nuestra vida gira en torno a Jesucristo. Y él les pregunta, ¿ustedes qué piensan acerca de mí? ¿Ustedes qué creen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Y responde Pedro, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aleluya. Amén. Y Jesús responde una palabra tremenda. No te lo mostró ni te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Después Jesús dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades nunca prevalecerán contra ella. Está hablando de un principio de poder y de autoridad, y el poder se manifiesta en la unidad. ¿Cuántos de aquí una vez han leído el Salmo 133? Por favor, búsquenlo. Salmo 133. Aleluya. El rey David, que escribió este salmo, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hace la observación, juntos en armonía, porque uno puede estar juntos pero no en armonía, puede estar juntos en discordia, juntos en conflicto, juntos, bueno, en muchas rivalidades. Cuando usted lee Hechos capítulo 2, estaban orando, dice, estaban orando unánimes, juntos. Yo digo, parece una redundancia. Pero muchas veces pueden estar juntos, pero no pueden estar en un mismo propósito. Quizás todos pueden estar en este lugar y todos pensando cosas distintas. Por eso es que tenemos que aprender a tener unidad de propósito. Saber lo que queremos, saber hacia dónde vamos y conocer el propósito por lo cual Dios nos estableció en esta tierra, aleluya. Estar claro, mira que tú la vamos, tiene que estar claro. Por eso es que cuando una persona viene a nuestra iglesia, Comunidad Cristiana de Caracas, llega a nuestra iglesia y quiere ser parte de este cuerpo, nosotros le damos un taller que se llama Taller de Forma, que lo da muy bien nuestro hermano Jansen, el galán Jansen, y nuestra hermana Heidi, y explican qué creemos, cómo lo hacemos, nuestra visión, nuestra misión, nuestra doctrina, para que tengamos unidad de propósito, saber qué queremos y hacia dónde vamos. Pero cuando un pueblo no conoce dónde está parado y lo que quiere en la vida, repite los mismos ciclos.
Está como el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas y nunca llegaba a nada. Y nosotros no estamos llamados a estar dando vueltas. Estamos llamados a tener una dirección específica, aleluya. Sé quién soy y sé dónde voy. Es un tema para una canción, ¿sí o no? Entonces vemos que en este salmo, nuestro hermano David dice, wow, miren cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos, en armonía. Unidad de propósito. Unidad de propósito. Porque en ese lugar envía Jehová bendición y vida eterna. Y yo invito a nuestra iglesia, a nosotros que estamos aquí reunidos en el nombre de Jesucristo, el que entremos en una nueva dimensión espiritual este año 2014. Que busquemos más de Dios. Que nos alineemos más a la palabra de Dios. Que escudriñemos las escrituras. Que podamos discernir los tiempos, lo que está ocurriendo en el mundo. Cuando yo veo una noticia que dice, wow, 30 delincuentes en Cuba se cayeron a tiro plomo con la policía, la Guardia Nacional, y los malandros tenían rifles de asalto, armamento militar, y un tiroteo por 5 horas. La gente dirá, wow, me asusto, me quiero ir a Venezuela. Y otros dirán, hay que orar, clamar y hacer algo. Amén. Hay que predicar a estos malandros y a estos militares que son los que venden esas armas. ¿Sí o no? Sí. Nosotros como iglesia no podemos con los brazos cruzados, no podemos estar así asustados por lo que pasa en el mundo. Jesús habló claro, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo, aleluya. Y Dios nos aplaude, hermano, en el mundo tendremos aflicciones, luchas, dificultades, problemas, pero tenemos que aprender a confiar que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte de la cruz, venció a los demonios, venció al diablo mismo. Y no podemos permitir que el enemigo nos perturbe y haga que nos desviemos de la visión de Dios. Cuando nosotros vivimos en un país totalmente dividido, la iglesia tiene una postura de unidad, de bendecir, de reconciliar, de transmitir paz. Porque ya hay suficiente tormento y tribulación en el mundo, ¿sí o no, mis amados hermanos? Si nosotros como iglesia venimos a quejarnos, la oficina se convierte en un servicio, en un culto, ¿qué se convierte? En un lugar de más de tensión, de carga. Yo debo salir de aquí repotenciado, ¿sí o no? Eléctrico así, aleluya, gloria a Dios, bendiciendo vidas y hablando de la palabra del Señor, diciendo lo que se predicó lo mismo en la iglesia: vamos a guerrear, vamos a vencer, vamos a prosperar, vamos a conquistar, etc. Hay un lenguaje del reino y un lenguaje de las tinieblas. Hay un lenguaje de Dios y un lenguaje del diablo. Dice la palabra de Dios: el ladrón viene para matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y la vida de los demás. Son dos lenguajes distintos, ¿sí o no? Uno viene para destruir, perturbar, fastidiar, hacerte la vida imposible, y otro viene para aliviarte, consolarte, fortalecerte. Entonces tienes que saber lo que tú estás hablando. Por eso es que es importante el mensaje de los profetas. ¿Qué visualizó Habacuc, amados hermanos? Habacuc visualizó y dijo: wow, Señor, esto está tan complejo, pero viene el invento de los tiempos. Y dijo, y hizo una oración, dijo: aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Y a veces pienso, era más difícil el tiempo para Martin Luther King o para nosotros.
Eso es lo que tú viviste en ese lugar. Cuando la gente que era de color entraba en un autobús y tenía que sentarse de último, o en un restaurante y no podía comer porque era descalificado, despreciado. Oye, pobre Aarón ahí sufría, ¿sí o no, Aarón? Pero aquí te amamos y te admiramos. Y le caía la piedra. Y él tiene una filosofía, la no violencia. Su lema era paz y amor, no como los hippies, sino en verdadero paz y amor, aleluya. Ya conmigo, paz y amor. Paz y amor. Igual que el mismo Gandhi. Era más difícil para Gandhi que para nosotros lo que vivió en la India. ¿Cómo murieron Martin Luther King y cómo murió Gandhi? A los dos los mataron. Pero su legado ha perdurado en el tiempo. Lo que enseñó Martin Luther King se parece en el tiempo, amados hermanos. Mucha gente, sea musulmana, mormona, cristiano, judío, ateo, lo que sea, tiene que reconocer que lo que ese hombre hizo marcó la historia de los Estados Unidos. Y mucha gente comenzaron a apreciar sus derechos, a respetar sus derechos. Vean la película, ¿cómo se llama el primer pelotero negro de las Grandes Ligas? Vean su película. El corredor negro que corrió a las Olimpiadas en el tiempo de los nazis, Jesse Owens, cristiano protestante, predicando la palabra, que corrió descalzo. Para él era más fácil que nosotros en ese tiempo. No, hermano, ellos me sufrieron, los golpeaban, los perseguían, los humillaban, pero tenían un ideal, y su ideal los hacía luchar. Ahora mi pregunta es, ¿tu ideal, tu fe, tu creencia, qué hace luchar? Tengo una convicción que te diga cualquier cosa, tú te dejas envolver y te mueven tus convicciones. Hermano, la iglesia está llamada a tener convicciones firmes y estar claro lo que está haciendo. Y vuelvo otra vez a la palabra en 1 Corintios, que el apóstol Pablo regaña a la iglesia porque iban a comer Santa Cena y uno iba a quedar a comer, a bochinchar, a mostrar la carne, a rivalizar, a competir, a ver quién tenía más y quién tenía menos. Y Pablo le dice, cóchale, a mí me da vergüenza, esto me da pena. ¿Ustedes vienen para acá a la iglesia qué? Entonces, el Pablo es el que inventó lo que nosotros tenemos hoy día en las copitas de los pancitos. Él dijo, se reduce a esto. Todo el mundo dijo amén, que Pablo era radical. Y después Pablo habla y dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Es decir, no nos desenfoquemos, no nos desviemos del propósito. Y el enemigo es experto en distraernos. Así que este domingo, todos los domingos, cuando comienza el servicio, la visión de la iglesia en esta pantalla. Todos los domingos. Para que sepamos lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Aleluya. Claros en el propósito. Claros en el propósito. Y comenzó él a establecer un orden en la iglesia. Y el mismo Pablo le escribe a la gente de los Gálatas. Vamos a leerlo, por favor. Gálatas 5. Y mantenga su vida separada ahí en 1 Corintios 11. Porque ustedes, hermanos, fueron llamados a ¿qué? A ser libres, no estar en esclavitud. Hay muchos tipos de esclavitud: esclavitud espiritual, esclavitud física, esclavitud emocional. Pero no uses tu libertad como ocasión para manifestar tu carne.
y sabemos lo que es la carne. Entonces, aquí también lo explica, si te lo leemos. Dice, sino que sírvanse servicio por amor los unos a los otros. Yo estoy aquí para servirte, y tú también para servir a otro, y todos nos servimos unos a otros, nos bendecimos, nos amamos, nos respetamos, nos impulsamos. ¿Qué es la carne? Que lo explica, versículo 16. Digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagan lo que tú quieras, es decir, que no pueda haber anarquía entre el pueblo de Dios. La anarquía o la rebeldía es un principio demoníaco, porque Satanás se rebeló contra lo establecido por Dios. En una oportunidad, el profeta Samuel le dice a Saúl, anda a tal lugar y haz esto y esto. De repente, el gran Saúl, que era el rey, hizo lo que él quiso. Se sujetó. Eso se llama espíritu de anarquía, rebeldía. Y cuando llegó el profeta Samuel, le dijo a Saúl, Saúl, no toques nada de esa gente, ni el ganado, nada, no toques nada, no te contamines. Y cuando el profeta Samuel llega, ¿qué es lo que escucha? Oye, una vaca. ¿Qué es esto? De repente, un chivo. Y le dices al rey, yo no te dije que no tocaras nada. Y como siempre, el ser humano es especialista en justificarse. Cuento chino, ¿sí o no? Todos somos igualitos. Es que tal cosa, no, que tú sabes que aquello, lo otro, la cola, el tráfico, bla, 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 bla. Eso es bueno. Y le dice, que le dice a Saúl, no, Samuel, tranquilo. Que fue lo que reyó para hacer un sacrificio, para alabar a Dios. No le digo el proverbio que dice que la mujer adúltera se saca al tipo, lo manipula, lo hace caer en el adulterio. Después la mujer va lo normal y lleva un voto a Jehová y dice, no he hecho nada malo. Y Saúl dijo, no, yo no he hecho nada malo. Todo lo que yo hice tenía un buen propósito, un buen fin. ¿Y qué le dice el profeta, qué le dice Samuel? ¿Sabes qué, Saúl? A Dios no le interesa tu sacrificio ni tu holocausto. A lo que le importa es tu obediencia. Dile a tu vecino que todos los demás tienen que ser obedientes. Aleluya. Lo que somos aquí padres, o lo que somos padres o tíos, cuando le decimos a nuestros hijos, quédate aquí y se mueve, haz todo lo hace mal, ¿tú qué le dices? Porque tú eres la representación de Dios en la tierra, para tu familia, eres la cabeza de tu familia. ¿Ya? Exactamente, bueno, yo no te dije experta porque siempre es para mentir, no es ninguna chica. Y le dice, hermano, Saúl, a Dios no lo convence tu justificación, tu verborrea, tu labia. No lo convence. No puedes manipular a Dios nunca. Eso lo pueden buscar en sus casas en Primera de Samuel 15:22. Anótalo por ahí para que lo lean ahí y Dios le ministra en el Espíritu. Dios lo que quiere es tu obediencia. Y le dice en ese momento, ¿sabes qué, Saúl? Hasta hoy eres rey. Está tremendo, ¿no? Me acuerdo de Nabucodonosor. A veces reconocía, concha, el Dios de Daniel es el Dios soberano y siempre alababa al Dios de Daniel. Pero un día, cuenta la historia, que él se levantó en su casa y tenía un castillo espléndido. Wow, tú lees la historia, los jardines colgantes de Babilonia, las maravillas del mundo y ves la grandeza del imperio. De hecho, tú vas a ver, son puras ruinas. De repente se levanta Nabucodonosor y dice, wow, yo soy el más grande, soy el mejor, el más bravo, nadie tiene vida conmigo, nadie puede conmigo.
Soy más grande que Dios. Me acuerdo también ¿te acuerdas del Titanic? Este barco ni Dios lo tumba. ¿Te acuerdas de John Lennon? No, son más famosos que Jesucristo. A los 2 días, plan, plan. Y no fue en Caracas, por cierto. Fue en Nueva York. Yo le he dicho por el pecho, no, 2 tiros por el pecho. Era John Lennon. 2 tiros en el pecho. Y cuando Nabucodonosor comenzó a exaltarse, y que era lo más, así como quería hacer el Satanás. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Lo dice la Biblia. Indigente, pelosito, pegoste, mayullo, como una rica pero más feo. Le salieron como un pelo feo así, plumas y las uñas largas. Se empezó a comer monte, estiércol, excremento, etc. Y después de ser el rey, no era el rey, el emperador, el dominaba todo el mundo, ¿hasta ser qué? Un indigente. No. Pasó el tiempo y cuando reconoció que Dios es Dios y que Dios hace como Él quiere, ¿qué pasó? Fue restaurado y colocado en su lugar con otra actitud. Ahora humilde, tranquilito. Por eso es que a veces cuando nos pasan cosas y sufrimos, entonces decimos, cónchale Dios, pero al final dice, pues ya, gracias Señor, porque tengo que aprender a ser humilde, tengo que aprender a ser obediente, a respetar. Aquí habla en Gálatas, comienza a explicar ese conflicto que hay entre el espíritu y la carne, y una lista de lo que son las cosas de la carne y lo que son las cosas del espíritu. Y mucha gente cree que solamente lo de la carne. ¿Cuántos de aquí han predicado a alguna persona en su vida? Han predicado a alguien en su vida. Pero te voy a predicar porque hay personas en la calle y dicen, no, yo soy bueno, yo no he matado a nadie, que no consumo droga. O la gente asocia el pecado nada más con matar, consumir droga y qué más. Sexo. Y bailar pegado. No es sexo. No, que no, el sexo para ellos es normal. Pero, ni he robado, yo no he matado, no consumo droga, ni he robado a nadie. Yo soy bueno. Entonces aquí uno le puede explicar, bueno, tú eres bueno, vamos a ver, ahí está la cartilla para evaluación. Dice aquí, y manifiestan las obras de la carne, que son el pecado. Número 1, adulterio. Número 2, fornicación. Número 3, inmundicia. Tiene que ver con, ustedes conocen ya, pedofilia, zoofilia, voyerismo, fetichismo, ¿qué más? Masoquismo, todo eso tiene que ver con inmundicia. Homosexualidad. Homosexualidad, que por cierto, el viernes introdujeron la ley para aprobar el matrimonio gay. Y gracias a Dios que los jueces la reprobaron, aleluya. Y estas personas dijeron, no volveremos. Entonces, hay que seguir orando, mis amados hermanos. Otra vez que digan, sigamos el ejemplo de Uruguay. Legalizaron la marihuana, legalizaron el matrimonio gay, legalizaron, casi que legalizan el aborto. Así que sigue el ejemplo de las cosas malas. Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Hay una lista de todo lo que no le agrada al Señor. Y falta, no, evidentemente. La lista es larga. Y que tremendo que comienza con lo sexual, comienza con el adulterio, termina con las orgías. Y después dice, acerca de las cuales los regaño, como eso lo he dicho antes, Pablo le regañó, ¿no? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No vale, que Dios conoce mi corazón, es mi pareja, tranquilo, Dios entiende. Claro que Dios entiende. Claro que si no lo entiende. Dios sabe o no sabe.
Claro que lo sabes, porque tú vas a discutir con Dios, porque tienes que poner tu vida en orden y ya, más nada, no hay que darle vuelta a eso. No, es que yo soy bueno. La gente que es iracunda, peleona, que dice enemistades, pleitos, celos, ¿cuánto me aman? Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, etc. Y como yo digo, hermano, la lista es larga. Después hace la otra parte, ¿no? Por supuesto que no es mala siempre de lo malo. Dice, más el fruto del Espíritu, lo que produce, se está cerca de Dios. Lo que produce es al final por el Espíritu Santo. Lo que produce nuestra fe. ¿Qué es? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero tales cosas no hay ley. Disculpa que me río, que me ocurrió mi esposa, que hoy le dieron un premio a la mujer más paciente, porque era mi esposa, mentira. Le dieron un premio de mujer paciente, y eso me... ¡wow! Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz. ¿Estás atribulado, hermano? Esto me estoy atribulado. Eso es que hemos hablado millones de veces, de situaciones que hay en el país, pero tienes que aprender a tener paz en medio de la tormenta. Yo le conté un día que venía, no sé en dónde estaba yo, y estaban dos personas discutiendo ahí, querían pelear. De repente dije, hermano, tranquilo, paz. Que me quedó como así, como que... Yo me he dado cuenta que, no sé por qué este fenómeno, cuando alguien va a pelear, todo el mundo se como que se uñuña, todo el mundo se acerca a ver para cómo pelean. No sé qué es morbo, masoquismo, todo les pasa eso. También una pelea, que somos así, y si uno ve como que quiere ver sangre, no sé lo que quiere ver uno. Sí, eso es un pescado rapidito. Entonces, cuando yo dije la palabra paz, este quedó así como tiesa, como que se detuvo el tiempo. Y te mundo que no es como si te ha pasado nada. Yo, qué tremendo es este mundo, ¿no? La gente está como eléctrica, que todo el mundo quiere pelear con todo el mundo. Pero, hermano, tenemos que tener paz. Dejar ya los conflictos. Buscar la armonía. Más en el pueblo de Dios, nosotros como iglesia. Yo sé que aquí no hay esos conflictos, gracias a Dios. Porque casi nunca nadie se conoce, mentira. Aquí la gente hay armonía. Pero si hay personas que, concha, tienen esa debilidad, que les gusta hablar de los demás, chismear, criticar, lo que sea, hermano, póngase a cuentas con Dios y diga, Señor, ayúdame a sujetar mi lengua. Si la persona es iracunda, Señor, ayúdame a tener paz, ser pacificador. Si la persona es lasciva o X, pues Señor, ayúdame. Nadie puede engañar a Dios, todos podemos ir al altar todos podemos ir ante la presencia de Dios y decir, Señor, ayúdame en esto, y Dios te va a ayudar, amado hermano. Tengo cualquier debilidad, Dios te va a ayudar. ¿Cuántos lo creen? Y aquí remata la palabra. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Es decir, que Dios nos manda a sacrificar nuestra carne. Mi carne quiere una cosa, pero tengo que decirle no. Ayer yo tuve mi papá lucha interna. Estaba extendido por el kit de la iglesia. Eran como las 2 de la mañana. Entonces me puse a ver videos de básquet. No empieza nada malo, por supuesto. Puse a ver las clavadas de la NBA. Entonces, todos los documentales de Michael Jordan, aquello, lo otro. Y pero a las 4, el Señor, perdóname, Dios mío, me está orando y viendo pues clavadas de básquet. ¿Y qué pasó? Que uno también ya la computadora se convierte en una adicción. Y tú lo ves como sutil. Facebook, todas las redes sociales, los teléfonos, uno anda así. Bueno, es tremendo. Yo le compartí ayer a una hermana que una oveja que no es iglesia, de otra iglesia, que fue mi oveja. Ella, que por ejemplo vino a nuestro último servicio del año,
Ella duró como 2 meses que no iba a la iglesia. Y yo, oye, hermana, ¿qué le habrá pasado? Le llamo, hermana, no viene más a la iglesia, ¿qué pasa? No, que me congrego en mi casa. ¿En tu casa? Sí, con enlace. Se congrega con enlace, qué tremendo. Por televisión. Acostada en la cama viendo enlace, alabando a Dios. Cuando les enseña el evangelio, qué concha, podemos compartir, conocernos, palparnos, sentirnos, el calor humano. Esto es algo robótico, qué tremendo. ¿Ustedes se acuerdan? Una época, por ejemplo, que ella se murió, gracias a Dios, que la gente tenía mascotas virtuales, un aparatico que era un perrito que tenían que alimentarlo. ¿Cómo que se llamaba? Tamagotchi, ¿qué más? Entonces me apareció bueno, el señor que no quiere comer a nadie. Aquí le comía el perro, y siempre los perros se morían, evidentemente, no se van a morir. Si la naturaleza nos ha enseñado, la naturaleza, que los niños tienen una mascota, es poder acariciarlo, sentir su pelaje así rico en el pelo del perrito. Al que le gusta la serpiente, sentir los fríos de la serpiente. Al que le gustan los escorpiones, sentir como que mira el escorpión por tu cuerpo así, queda con boquillita. Al que le gustan los gatos, sentir ¿a cuántos quieren que uno tiene una mascota? Y no siente. Yo tuve un perro que duró conmigo 14 años. Y cuando mi perro, el perro del pastor, y cuando mi perro se murió, yo me deprimí mucho. Me acuerdo que lo llevamos el perro le dio un infarto por viejo. Y lo llevamos al veterinario así, mi hermano me llevó, corta, le dio un infarto a Arnold. Yo, wow, Arnold, sí fui. Y lo veo así en una camilla. Y mi hermano, o alguna cosa que mi hermano, que es un hombre así corpulento y alto, y los dos así, el perro, mi perro, mi perro. Y el médico vino como el aparato de electrochoc, ¿no? Y pum, pum, al perro. Y el hermano, ora por el perro. Y yo, oye, bueno, no te vayas. Pero yo entendimos que tenía 14 años. Por el animal debe haber durado de más. Ese programa máximo dura 10 años. ¿Te acuerdas de Arnold, María? De mi perro Arnold. Todo el mundo amaba a Arnold. Y, bueno, uno tiene que amar sus mascotas. Imagínate tú, la tecnología no es una mascota virtual. Acaricias el aparatico. Qué tremendo, ¿no? Entonces se pierde el objetivo de la vida, se pierde el objetivo de las cosas. Y el apóstol Pablo explica, no pierdan el propósito de la esencia de la comunión cristiana, amados hermanos. No perdamos la esencia de por qué estamos aquí, aleluya. No perdamos la esencia de la visión que Dios nos dio para Caracas. No podemos perder el propósito como iglesia por lo cual Dios nos estableció. Yo siempre le digo a nuestros hermanos, no bajemos el nivel. No bajemos el nivel. ¿Por qué? Porque Dios nos está llevando a cosas aún más grandes. No podemos dejar que el enemigo nos apabulle o nos intimide. Aleluya. Porque hemos creído en un Dios todopoderoso. Ahora bien, quien quiera aplaudir, aplaude con toda libertad, hermanos. Aleluya. El apóstol Pablo le dice, bueno, habla del Señor y después explica en el versículo 27, ¿no? Que se explica aquí con estos términos. Mi deseo es que usted, hermanos, se fortalezca en Dios, camine conforme a la luz de la Escritura, sea obediente a la palabra de Dios, a los principios de Dios. Mi anhelo, mi deseo como cristiano, como siervo de Dios, como su pastor, es que usted se mantenga fiel a la Escritura. Hoy día hay muchas cosas locas en las iglesias, en el mundo, en todos lados, predicando muchas. Hace poco me llamaba una oveja, una chica de la iglesia que está en danzas, pastor, porque quiero hacer un taller de cobertura. Y yo, taller de cobertura. Digo, tráeme material para ver de qué está hablando el taller de cobertura. Porque estamos claros que Dios estableció autoridades que nos cubre. De hecho, la palabra kippah en hebreo, lo que usan los judíos en la cabecita, kippah significa cobertura. ¿Sabes eso, hermano? También se le llama kippur a la tapa que llevaba el arca del pacto,
que era una tapa como corriente, que era la que llevaba el arca del pacto, que se llama también la guía propiciatorio. Y esa simboliza que Dios está sobre mi vida. Nosotros sabemos quién es la cobertura, ¿sí o no? Entonces hay gente que por ahí está vendiendo coberturas. Oye, tengo cobertura. Entonces esa persona a la cual yo le exijo cobertura, tiene que dar una porción de su dinero para yo poderlo cubrir. Entonces, por ejemplo, si alguien te crea cobertura y te quiere entrar un atraco, te dice un momentico, déjame me cobertura para que te venga a defender. Entonces yo le digo, hermano, ten cuidado porque eso es lo que predican las sectas. Que sin cobertura, que no, que lo otro, y te manipulan, y te quitan los reales, te quitan todo, no ves luz. Y yo me conseguí un día un pastor que es mi amigo, y me dice, mira, están haciendo mi sueñito en una clínica, entonces me lo consigo, y me dice, al fin te veo, tal, siervo, yo te voy a dar cobertura. Y bueno, ¿qué me estás hablando tú? ¿Cobertura de qué? Me dice, no, que yo quiero cubrirte, ayudarte, motivarte. Y bueno, yo pertenezco a una iglesia histórica, tiene 150 años de historia, la iglesia metodista libre. Estamos organizados en 180 países. Y estás hablando de ¿tú de qué estás hablando? Bueno, tú sabes, no, que no tengan por ni un techo, no tengan avance, hermano. Mi iglesia me ha apoyado en todo, imagínate, hasta me apoya, que es lo que muchos no entienden, hasta mi grupo musical. Ellos quizás no lo comparten, quizás no les gusta esa música, pero dicen, Simón, predica con lo que tú haces y me apoya. Mucha gente no entenderá nada de eso, pero Dios sí lo entiende, ese es el rollo de nosotros con Dios. Y yo cuando le hablo, esa hermana le puse a explicar cosas y no, hermano, qué cobertura, nada, que Dios tiene que ponerte en línea con la palabra de Dios, para métete con la palabra y empezar a predicar. Oye, tienes que predicar, no buscando cobertura de qué. Oye, tienes que buscar santidad, entrega, purificación, vivir el evangelio tal cual el evangelio es, sin manipularlo, sin adulterarlo, ¿sí o no, mis amados hermanos? Entonces Pablo explica, con esto sí cierra, dice, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces cuando la palabra habla de probarnos, ¿viste? En serio, la palabra habla de probarnos. Mucha gente dice, no, no te que me estén probando nada. Bueno, siempre seremos probados. Si tú eres un estudiante de una universidad o de un colegio, siempre te van a hacer pruebas, ¿sí o no? Si tú vas a entrar, un alumno que quiere entrar en la orquesta, tú tienes que hacerle una audición, una prueba. Y hablando espiritualmente, seremos probados. Seremos probados y seremos aportados en un peso. Nuestro proceso, ¿no? Evidentemente. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para así decir que lo que nosotros hacemos, no lo hacemos por hacerlo. Tiene un propósito, tiene un porqué, lo hacemos. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen a comer, espérense, respétense, ámense y hagan las cosas en completo orden. Aleluya. Después termina de pasar el apóstol Pablo y pueden leerse. Las demás cosas se las pondré en orden cuando los vea en persona. Oye, le hablé tremendo, ¿no? Hay que poner las cosas en un orden. Digan conmigo, orden. Orden. Así como cuando un güey dice, orden en la sala. Entonces lo voy a ir, ¡no! Shh, cállese. Yo no, que iba a ser abogado. Orden en la sala. Y de hecho, cuando la gente que va a un juzgado, un juicio, ¿cómo tiene que hablar? Disculpe, señoría, tal cosa. Ciudadano juez. Ciudadano juez. Doctor. Excelentísimo. Excelentísimo.
Si el hombre llega, no, después, libérame, que le va a decir la jueza Sonia. Lo bota. Vete de aquí, para loco. Claro, no, hermana que también es abogada. ¿Qué le va a decir? Fuera de la sala, no puedo estar aquí. Lo sacan los alguaciles. Todo tiene que tener un orden. Aleluya. Por eso dice la Biblia, hágase todo decentemente y con orden. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, el mensaje para nosotros hoy es que, por favor, no nos desviemos del plan perfecto de Dios para nuestras vidas, hermanos. No nos desenfoquemos. Si hay que poner algo en orden en nuestras vidas, lo ponemos en orden y seguimos avanzando. Si hay algo que debemos ordenar, lo ordenamos y avanzamos. Pero no podemos desenfocarnos, desviarnos del plan perfecto de Dios. Tú estás aquí hoy no porque te invitaron, no, estás aquí hoy porque Dios te trajo a este lugar por algo. Eso lo descubres tú y Dios en tu comunión con Él.